Bueno, muy bien. En nuestro video anterior, nosotros habíamos observado lo que era la acción de Dios por medio de ese mensaje que Jesús quería dejarle o quiere darnos a nosotros frente a lo que es realmente el proceso del reino de Dios. Para empezar, arranco con una frase que puse por aquí que dice: la historia no puede ser el fundamento único de la fe, ¿sí? Porque la historia realmente está llena de muchos bemoles, tiene diferentes interpretaciones dependiendo de quién la cuente, tú crees o no crees, ¿sí? Y se tiende a caer mucho en el error, no porque digamos que todo sea 100% mentira o 100% verdad, sino que cada quien le da una interpretación diferente. Y en esa interpretación distinta es donde muchas veces eh, existen muchas flexibilidades y son flexibilidades que te llevan al error. Entonces, quise empezar con esa frase. Muy bien. El tema que vamos a tocar en este tutorial para completar el anterior es signos humanos e históricos. ¿De qué? Pues de ese mensaje que Jesús nos ha dejado frente a lo que significa el reino de Dios. ¿Sí? Toco 4 aspectos muy importantes para entender este proceso. El primero de ellos es el Evangelio o los Evangelios, los cuales nos muestran la vida y persona de Jesús, ¿sí? En este caso hablo únicamente de los evangelios sinópticos. Hay dos tipos de evangelios, los sinópticos y el evangelio de Juan. Ese va solito. ¿Por qué? Porque los otros tres tienen muchas similitudes. Cuando nosotros hablamos del evangelio de Juan nos vamos a dar cuenta que nos muestra otro proceso, pero de eso hablaremos ahorita. Miren, estos evangelios sinópticos se dedicaron a contarnos la historia desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección, ¿sí? Pero más que todo se enfocaron en mostrarnos ciertos aspectos procesuales de lo que Él ha hecho en la vida del pueblo de Palestina, ¿sí? Su recorrido histórico. El más sencillo de todos está Marcos, que posiblemente fue ese niño que estuvo con el grupo y la primera comunidad cristiana desde el principio, dice que compartió sus panes y sus peces en la multiplicación de los panes. Se asume que es él en ciertos momentos de la historia porque su lenguaje es muy simple, muy básico, muy sencillo, muy escueto en muchos momentos. Los otros dos, Lucas y Mateo, son más estructurados, precisamente porque eran personas que se habían tomado la molestia de caminar por toda Palestina, por todos los diferentes lugares en los que estuvo Jesús, investigando a profundidad, hablando con otras personas que también eran seguidoras de él y que lo habían conocido o habían compartido ciertos espacios con él. Por eso es más descriptiva la situación en estos otros dos evangelios, en Lucas y Mateo. Es bien interesante. Está el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que viene después de los evangelios, que nos cuenta a ciencia cierta cómo eran los comportamientos de estas primeras comunidades cristianas, ¿sí? Algo muy bonito, es un libro muy interesante, muy diciente. Se asume que lo escribió Juan y con un poquito, digamos que los aires a Pablo en algunos momentos. Los hechos de los apóstoles nos muestran algo fundamental dentro de la creencia al reino de Dios y es la venida del Espíritu Santo. Después de que Jesús asciende, 50 días después, nosotros hablamos puntualmente de que viene el Pentecostés, que viene el Espíritu de Dios y pues, nos entrega una cantidad de momentos, dones, aspectos, situaciones que nos van a ayudar a entender cada vez más ese proceso socioeconómico, cultural, político que vivían en ese instante esas primeras comunidades, ¿sí? Es un momento de claridad que tienen todas estas personas que estaban en ese cambio, ¿no? Ese cambio social bastante fuerte del que hablábamos en el video anterior. Pablo y Juan lo dejo también como algo muy importante dentro de estos signos humanos e históricos porque ellos nos narran efectivamente de una manera más puntual cómo es esa radiografía de Jesús hombre, de ese Jesús histórico. Pablo por un lado nos lo muestra hombre, pero también no olvida su parte divina. Él es al que le acuñamos el término cristiano, él es al que le acuñamos el término de la cruz en el sentido de no muerte, sino vida, ¿sí?
la esclavitud versus la fe, entre otros muchos aspectos que nos deriva realmente Pablo, un hombre muy inteligente, muy avanzado para su época, muy, digamos, en medio de su conversión, que fue bastante traumática, darse ese espacio, porque darse como ese alto en el camino de entender que ese sistema de creencias que él tenía muy arraigado, porque él iba a ser sacerdote del Sanedrín, estaba realmente virando para donde no era. Sí, el pueblo elegido en cierto momento pudo haber sido Israel, ¿sí? Pero cuando llega el proceso de Jesús a mostrarnos el reino de Dios, nos deja ver efectivamente que es un proceso universalista, que no es el pueblo, sino todos somos el pueblo de Dios. No es solamente uno, sino todos. Entonces es realmente una persona muy interesante, muy inteligente para su época, muy pilo, ¿sí? También encontramos a Juan, como les decía, es diferente este evangelio a estos otros, porque nos muestran un perfil de Jesucristo histórico, ¿sí? De un perfil de Jesucristo entre los hombres, hombre, ¿sí? Y nos muestra su divinidad desde su misma humanidad. Es un libro realmente hermoso. Y están las cartas las cartas pastorales que nos muestran una primera organización de esas comunidades de fe. Es como el manual de convivencia, ¿no? Mira, para que seas parte de este nuevo proyecto de vida, porque es un estilo de vida, debes tener pendiente esto. Independientemente de cómo sea tu personalidad, si eres de buen genio, si eres de mal genio, si eres alegre, si eres bajito, gordito, flaquito, es importante que tengas esto presente para que lo puedas aplicar en tu vida y lo puedas hacer vida en ti. Entonces, fíjense que es todo un juego de palabras, ¿no? Esto nos lleva a pensar en ese Jesús entre los hombres, ¿sí? Tiene dos preocupaciones importantes desde Jesús entre los hombres, según lo que nos cuentan sus diferentes representantes. Y es el tipo legal, pero no el tipo legal del dinero, no el tipo legal de Judas, no, que solo le importaba la parte financiera. No, el tipo legal de lo que a ti te implica ser parte de este nuevo proyecto de vida, ser parte de este cambio social. Recordemos que este no es un movimiento cualquiera, ¿sí? Este es el movimiento que dividió la historia de la humanidad en dos. No es un movimiento cualquiera, no es un espacio de tiempo X que, sí, sucedió y bueno, que estés muy bien. No, es uno de los pocos momentos históricos que nos permitió hacer un antes y un después. Eso tengámoslo siempre muy, muy pendientes. Antes de Cristo, todas las culturas, las sociedades llevaban sus propias cuentas, año primero, año segundo, año tercero, bla, 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 ¿no? Pero cuando sale este personaje en la historia de la humanidad y empiezan a organizar las ideas, ¿sí? En el siglo I fue que se dieron muchas cosas, llegan unos religiosos y dicen, venga, si esto realmente ha dividido la historia de la humanidad, entonces venga, empecemos a contar. Hay un desfase como unos 10, 20 años. Empecemos a contar el siglo I, siglo II y después digamos que sean antes de y de aquí en adelante que sean después de. Todas las culturas del mundo llevamos este mismo conteo, ¿sí? Como algo netamente comercial o como realmente esa división que existió para la historia de la humanidad. Eso pues ya va en sistemas de creencias, ¿sí? Si yo le pregunto a un judío, güey, ¿tú en qué año estás? Él posiblemente me va a decir 2020. 2020, mes de abril, ¿cierto? Pero para su proceso cultural y religioso, él me va a decir, estamos en el año 5780 de mi pueblo. Entonces es una cuestión de que realmente fue un suceso, ¿sí? Que dividió la historia de la humanidad, ¿vale? Entonces, este tipo legal, como les digo, no es el tipo legal del dinero, de la posesión, de mi pool de abogados, de mis contadores, habla con mi financista. No, este tipo legal es más que todo las exigencias para entender este reino de Dios. En esta preocupación de tipo legal encontramos la de poder temporal y la de poder espiritual. Este poder temporal es la iniciativa humana del arrepentimiento. Cuando Judas se dio cuenta de que le habían barrado, fue donde el Sanedrín le dijo, mire, le devuelvo acá su plata,
devuélvame mi preso, ustedes dijeron que no lo iban a lastimar y resulta que lo van a crucificar. El man está sollado, déjenlo quieto, tranquilo, no es una mala persona. ¿Qué han visto que ha hecho mal? Le ayudaba a la mujer, a la viuda, a la que está enferma, a los huérfanos, a los pobres, a los más necesitados. ¿Qué ha hecho mal? ¿Mm? Pero ya era demasiado tarde para su arrepentimiento. Nada más que el arrepentimiento muchas veces es una cuestión muy rutinaria, muy mediática. Ay, discúlpame, no lo quise hacer. Ay, era tuyo. Ay, qué pena, lo dañé. ¿Sí? Es algo muy mediático. Es algo que, pues yo ya me disculpé, ¿cierto? Pues lo siento, ¿no? Qué pena. Algo muy humano es ese poder temporal. ¿Sí? ¿Que lo necesitamos para entender el reino? Sí. Pero lo que más necesitamos es reforzar ese poder espiritual. Poder temporal, poder espiritual, que es una iniciativa divina de misericordia y perdón. Lo que hizo Pedro. Pero ¿cómo así que yo lo negué? Si yo dije que con él iba hasta la muerte. Si yo dije que efectivamente iba a dar mi vida por él. ¿Pero qué sucede? Pues al final el pan se quemó en la puerta del horno, ¿no? Que él, en ese momento que vas a negarme antes de que cante el gallo y pum, lo niega 3 veces, debe haber sido un momento muy terrible. Pero ahí es donde entra a reinar el poder espiritual, no el poder temporal mediático que tomó Judas, arrepentimiento, se colgó, sino ese poder espiritual que te da la iniciativa divina de estar con el proceso de perdón, de pedir perdón y perdón. Son dos cosas diferentes. Fíjense que este tipo legal es bien diferente al que nosotros estamos habituados a manejar en lo cotidiano, ¿no? Es este contrato que nosotros debemos llevar a la realidad para entender el reino de Dios, para ser parte de él, sea acá en la tierra o cuando pasamos a la vida plena. Muy bien, el otro aspecto es la elección y el envío. Más allá de sonar como un ser de entrega, ¿cierto? La elección y el envío son aspectos realmente muy importantes y necesarios para poder ser parte de este proceso. Habla de dos cosas necesarias, lo que es el apóstol y, por supuesto, más adelante, lo que es ese proceso de contrarreforma, que incluso ustedes ahorita haciendo su exploración en la primera actividad, que era muy sencilla, sé que se encontraron nuevamente con esta palabrita. La vieron el año pasado, vuelven y la recalcan ahorita. O sea, chévere porque realmente logran reafirmar muchas cosas y logran entender muchos procesos. Bien, vamos a hablar aquí de los apóstoles, ¿sí? ¿Qué es un apóstol? Pues un apóstol es una persona que sigue un mandato, que sigue una tradición, que sigue todo un proceso de iniciativa divina, ¿sí? Ese apóstol tiene, digamos que, la necesidad de convocar. ¿Convocar a quién? En este caso Jesús convocó a sus discípulos, ¿sí? Que fueron las personas que convivieron con él, que estuvieron y que vieron. Yo no puedo ser discípula de Cristo, yo soy apóstol, porque yo realmente no conviví con él y no estuve ahí hombro a hombro, ¿sí? Él habla de sus discípulos, es de toda esa comunidad que vivió y vio por sus propios ojos todo lo que él hizo. Esos son los verdaderos discípulos. Cuando digo yo soy discípula del maestro no sé quién, es porque yo voy a su templo o a su lugar de reunión y me congrego con él y sigo su ejemplo, ¿sí? Lo vivo con él porque lo estoy viendo, ¿cierto? Ese es el discípulo. Ese discípulo va a ayudar a difundir el anuncio y va a mostrar las obras de ese maestro. En este caso, esos discípulos mostraron las obras de Jesús y eran muchos. No solamente eran los 12 vamos a hablar ahorita. Eran muchas personas. Cuando los mandó de 2 en 2, y vayan de 2 en 2 a muchos lugares de Galilea, etcétera, etcétera, Betania, bueno, toda Palestina, nos habla y nos hace pensar que eran varios, ¿sí? Hablaba solamente de los hombres, porque acuérdense que en ese momento pues la mujer no era muy tenida en cuenta, sin embargo Jesús sí la tuvo en cuenta y la reivindicó, porque él sí la nombraba, pero la nombraba más hacia yo la protejo, yo estoy contigo. Entonces acá nos hace ver que no era un círculo reducido,
que era un círculo muy grande, que había mucha gente que necesitaba el cambio, bien sea por cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales o lo que sea, ¿sí? Necesitaban un cambio social, necesitaban tener ese aire en sus venas para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, ayudan a difundir el anuncio, vayan de dos en dos y lleven la palabra de Dios y ayudan a mostrar las obras de Jesús. Jesús hizo esto, yo vi cuando salvó al ciego, yo vi cuando le permitió caminar al paralítico, yo vi cuando salvó a la samaritana, aunque ella no pertenecía a nuestro pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Está también la convocada de los 12, ¿sí? 12 personajes con perfiles muy distintos, con sentimientos nobles como los tuvo Juan, por ejemplo, pero también una persona truculenta y rara o extraña, como lo fue Judas, ¿sí? Él lo sabía. Entonces lo que hago yo, no me voy a ir por solo los buenos, porque realmente eso es lo más fácil. Esa es la ecuación más sencilla, ¿cierto? Me voy a ir por una universalidad, porque todo el proceso del reino de Dios es un proceso universalista, que incluye, que hace parte de, que te permite ser parte de. Si tú te vas en este momento a una iglesia en Tumbundu, no sé, por allá, en Kenia, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que es el mismo rito allá que acá, que hay casi los mismos elementos rituales allá que acá. Que allá dure 3 horas y aquí dure 40, eso es otro cuento. Pero es la misma estructura. Esa lo da la universalidad. Y acá pongo otro, la diversidad. La diversidad no solamente en razas o colores de piel, no, también está la diversidad de pensamiento, la diversidad de personalidades, porque eran 12 personas muy diferentes. Tenía personas bien mayores como Pedro para su época y bien chiquis como en el caso de Juan, que era el más joven, ¿sí? Que era más o menos como un adolescente, ¿no? Entonces él no le puso mella, a todos les puso su trabajo, no le importó, venga, él es el recaudador de impuestos, ¿qué tienes tú que ver con ese tipo que es un ladrón? Hombre, en mi casa caben todos. Entonces fíjense que es un mensaje bien bonito y bien interesante. ¿Para qué? ¿Para qué convocar? ¿Sí? Contar el antes y el después de la muerte de Jesús. En ese tiempo existían las personas que eran los escribas, que eran los que iban escribiendo todo el tiempo, este hijo no sé qué, y estaban ahí detrás de los reyes, las reinas, etcétera, etcétera, los grandes luchadores en las guerras y todo lo demás, de las grandes personalidades de la época, siempre tenían un escriba ahí, y hágale, por eso se llama escribir. Entonces los escribas estaban dándole todo el tiempo y escribiendo todo lo que iba diciendo. Si hubo un escriba en esta historia o no, pues se las quedó debiendo. Pero lo que sí es importante es que él necesitaba que ese mensaje del reino de Dios se conociera, porque lo importante era salvar vidas, ¿no? Amar y servir, ¿no? Contar el antes y el después de la muerte de Jesús, hasta su resurrección, porque este es el último momento, es el momento culmen donde se cumple lo que se vino a decir desde que Jesús llegó acá entre los hombres y lo que Jesús nos quiere mostrar sobre el reino de Dios. ¿Listo? La otra lección y el envío lo encontramos en la parte de la Contrarreforma, ya mucho después, en el siglo XV, después de haber pasado momentos muy oscuros, después de haber pasado situaciones muy extraordinarias dentro de las primeras comunidades, unos bemoles terribles, tremendos, que lo miraremos por medio de una lectura que les compartiré en Classroom, donde está muy resumidito toda una historia de esa iglesia, tal vez hasta más o menos cuando acaba la Edad Media. Bien, la Contrarreforma con los papas en el siglo XV, pues realmente fue un respiro y fue un, espérenme, yo no solamente he sido enviado, ¿dónde está? No solamente he sido enviado para ganar riquezas y para obtener cosas y para obtener beneficios y para obtener una cantidad de cosas. No solamente ese es mi objetivo. Constantino me pudrió mis sentimientos y cambió mi forma de pensar el reino de Dios, porque el reino de Dios no está en la riqueza, como les pasó a los del monasterio en Cluny, o los beneficios que tuvieron con ese convenio. No, es más allá y se vuelven a encontrar con sus momentos iniciales
y con ese tipo legal, con ese poder espiritual que se había predicado desde el inicio. Venga, ¿eso es misericordia? No. ¿Eso es perdón o pedir perdón? No. Entonces usted tiene que volver a sus orígenes y eso lo encontramos en el proceso de la contrarreforma, que fue como una cachetada espiritual que le dio la historia de la humanidad a la iglesia como tal, ¿sí? Y que le permitió en un momento determinado renovarse y reinventarse, aunque se demoraron siglos en hacerlo, de una manera más positiva. Ahí es cuando venimos a encontrarnos con la parte de espiritualidades, con las órdenes mendicantes, venimos a practicar a más nivel lo que nos deja personas como Ignacio de Loyola, como San Francisco de Asís y como los carmelitas, que en un momento determinado empezaron a hacer ese cambio social y retomaron esa elección y ese envío que nos llama a convocar. Pero a convocar ¿para qué? Para contar el antes y el después de la muerte de Jesús para llegar a una resurrección. Bien, muchachos, esto pues es realmente la explicación. Como siempre, pues yo les voy a dejar también evidencia de esto para que tomen sus apuntes, lo tengan en cuenta y pues así después vamos a hacer el ejercicio procesual de cierre más adelante. Vamos a tener otro tipo de tutoriales que nos ayuden así rapidito a entender otros aspectos que también son necesarios dentro de la iglesia y dentro de esta primera comunidad, dentro de lo que ha sido ese proceso histórico, para llegar al final a entender todos esos bemoles y todos esos procesos que llevó en la historia para entender mi fe. Realmente pues es un tema muy hermoso, muy interesante, que pues esperamos poder compartir de una manera súper chévere para que todos ustedes tengan esa información a la medida.